Hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, bueno, pues como ya hemos visto algunas cositas de medidas de ángulos, ya hemos visto más o menos cómo se caracterizan los ángulos, cómo se clasifican los ángulos dependiendo de su medida con respecto a el ángulo recto y el ángulo llano, es decir, con respecto a uno y dos ángulos rectos. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con más medidas de ángulos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros hemos estado usando hasta el momento la medida de los ángulos que se conocen como ángulos sexagesimales, que son los clásicos grados, ¿no? Que la circunferencia se separa en 360 partes iguales y cada una de esas 360 partes iguales se conoce como un grado. Bueno, el día de hoy vamos a ver otros dos sistemas de medición de los ángulos, que históricamente pues tuvieron o han tenido mucha relevancia. En el primer caso, pues vamos a hablar sobre el sistema bueno, estos son sistemas de medición de ángulos. Y estos sistemas de medición de ángulos que nosotros vamos a trabajar son dos. Uno que en su momento se usó y fue bastante relevante, actualmente ya no lo es tanto, y tiene que ver con, pues, con el contexto histórico en el que se trabajaba, ¿no? En el contexto histórico en el que se dieron cuenta mucha gente, por ejemplo, eh, las mediciones en el Sistema Internacional de Unidades, que actualmente se conoce como el Sistema Internacional de Unidades, pues eran diferentes las unidades para cada región, para cada imperio, país, como le quieran llamar, para cada estado en general. Y en esas mediciones que se daban, pues cada quien usaba lo que quería, ¿no? Por ejemplo, los ingleses pues utilizaban pues el sistema imperial, lo que es la yarda, perdón, la yarda, el pie, la libra, etcétera, etcétera, ¿no? Los caballos de fuerza y demás. En el caso de la Revolución Francesa, que fue en donde se comienza a plantear este tipo de sistema de medición de manera general. Entonces, lo que se plantea es decir, mira, ¿sabes qué? Pues el sistema de numeración que nosotros tenemos, pues es un sistema de numeración decimal. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un sistema de numeración decimal para todo. Entonces, ¿desde dónde sale? Pues que el metro, que el kilogramo, que el segundo, etcétera, 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 ¿no? Basado en ciertas fracciones de ciertas condiciones que en aquel momento se consideraban, pues casi casi universales, ¿no? Por ejemplo, el caso del metro, no me acuerdo qué fracción es de un meridiano. Y en el caso del kilogramo, bueno, pues se da ahí una barra, dicen esta cosa que está aquí va a medir exactamente un kilogramo. Y a partir de ahí se empezó a utilizar ese como el kilogramo patrón y, en fin, diferentes propiedades físicas eran las que permitían hacer la medida pues de diferentes cantidades en lugar de utilizar un sistema como el imperial en el que, por ejemplo, 12 pulgadas dan una yarda, 3 yardas dan un pie y así nos vamos, no me acuerdo cuántos pies dan una milla. El punto está en que ese factor de conversión no es uniforme. En el caso del sistema métrico, pues ahí simplemente son múltiplos de 10 y múltiplos de 1000, ¿no? Por ejemplo, un centímetro es 10 a la menos 2 veces un metro, un decámetro son 10 metros, un kilómetro son 10 a la 3 metros, son 1000 metros y así nos vamos. De manera que en el caso de el sistema de medición de ángulos, pues en aquel momento, durante finales, me parece que de la Revolución Francesa, se plantea precisamente la idea de dar un sistema, como bien lo dice su nombre, un sistema internacional de unidades, que cualquier país lo mida, perdón, que cualquier país lo pueda usar y que se base en el sistema numérico que tenemos, que tiene base 10. Bueno, pues dicho esto, dijeron ellos, mira, ¿sabes qué? El detalle está en que para no cambiar mucho nuestro sistema de medición angular, en el caso del sistema sexagesimal,
Vamos a utilizar lo que se conoce como el sistema de grados centesimales. En el sistema de grados centesimales, y permítanme ponerlo con otro color, en el sistema de grados centesimales, ellos dijeron, mira, ¿sabes qué pasa? Que en el caso del sistema sexagesimal, una porción que es aproximadamente un múltiplo de 10, que es 90 grados, que es el ángulo recto que nosotros trabajamos, típicamente en el sistema sexagesimal dice, mira, ¿sabes qué? Para el sexagesimal, a esta medida la dividimos entre 90 grados. Pues lo que vamos a hacer ahora, dice, pues los franceses en aquel momento, es, mira, ¿sabes qué? No, esto de aquí no lo trabajes, no pienses en el sistema de 90 grados, sino que vamos a cambiar el sistema para que este ángulo de aquí mida 100 grados. Pero estos grados ya no son los mismos grados que el sistema sexagesimal. Estos se conocen como grados centesimales. Y entonces ahí sí dice, mira, ¿sabes qué? Si lo dividimos entre 100 grados, pues básicamente tenemos un número parecido al 90 y esa es la unidad que nosotros vamos a tomar de medida. El ángulo recto lo vamos a dividir en 100 partes iguales y cada una de esas 100 partes iguales es el grado centesimal. Entonces, dicho eso, pues entonces decimos nosotros, al dividir un ángulo recto en 100 partes iguales, una de esas 100 partes se llama grado centesimal. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues pasa que si el ángulo recto mide 100 grados centesimales, pues entonces llegamos nosotros a la conclusión de que el ángulo completo, que ya vimos ahorita que es un ángulo completo, el ángulo completo, pues para este sistema de mediciones, pues mide 400 grados centesimales. Y entonces, si tenemos eso, pues si nosotros consideramos una circunferencia que no me quedó bien, a ver, si consideramos entonces una circunferencia, ahí está, ahí está. Esta circunferencia la dividimos nosotros entre 400 partes, más o menos decíamos que estaba definida por su centro y por su radio, ¿no? Entonces, si a esta circunferencia la dividimos entre 100, entre 400 partes, uno de esos pedacitos que nos queda, uno de esos pedacitos, pues es lo que se conoce como un grado centesimal, ¿no? Este de aquí sería el grado centesimal, un grado centesimal. No es exactamente esa medida, naturalmente, porque no estoy dividiendo la circunferencia en 400 partes iguales, pero más o menos eso es un grado centesimal. Entonces, si ya tenemos esa noción de lo que es un grado centesimal, pues nos damos cuenta en efecto que toda la circunferencia, el ángulo completo, lo que en el sistema de grados sexagesimales serían 360 grados, pues en este caso en el sistema de grados centesimales serían 400 grados. Es el mismo ángulo, el ángulo de 360 grados, clásicamente el grado de 360 grados sexagesimales. En el caso del sistema de grados centesimales mide 400, ¿no? Son unidades de medida diferentes, nada más. Y ahora nos vamos a ir con otro sistema de unidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque como se pueden imaginar ustedes, la idea de dividir un ángulo en una determinada cantidad es un poco arbitraria.
¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, en el sistema de grados sexagesimales, nosotros sabemos que al momento de medir un ángulo recto tiene que medir 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque sí. Oye, pero pues no me habías dicho tú que en el sistema de grados sexagesimales ocurre que el ángulo completo mide 360 grados y se basa en un sistema con base 60, en un sistema numérico con base 60 y tiene 6 veces 60 y hay algunos videos por ahí en la internet diciendo que pues la noción de que sea 360 pues es ventajoso porque es múltiplo de muchas cantidades y demás. Sí, tienen toda la razón. Pero eso no quita que el que alguien haya decidido decir que se tenía que dividir entre 360 partes iguales, la circunferencia completa, es muy arbitrario. ¿Por qué 360? ¿Por qué no 361? ¿Por qué no 359? ¿Por qué no 400, como lo hicieron el sistema de grados centesimales? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 600? Incluso puedo preguntarles, bueno, si lo que quieren es que sea múltiplo de la máxima cantidad de números posibles, pues agarren toda la bola de números primos y multipliquen toda la bola de números primos previos a 360 y divídanlo entre esa cantidad, porque así juran lo que va a ser divisible en muchas, muchas cantidades diferentes. Entonces, ese numerito entre el cual estamos dividiendo, ya sea el ángulo recto, ya sea el ángulo completo. En el caso del sistema sexagesimal, el ángulo recto lo dividimos entre 90. En el caso de los grados centesimales, lo dividimos entre 100, pero sigue siendo muy arbitrario. Sigue siendo muy arbitrario. Y entonces, para esto, vamos a necesitar otro sistema de medición, pero este sistema de medición lo vamos a trabajar un poquito diferente a como estamos explicando aquí en este caso el sistema de grados centesimales, en donde primero pusimos el nombre y después pusimos la explicación. En este otro caso vamos a trabajar primero la explicación. Y para decir que estamos en otro, o bueno, para señalar que estamos en otro tema, en otra noción, pues aquí vamos a poner, en otra idea, mejor dicho, vamos a poner aquí una línea verde. Entonces aquí lo que vamos a plantear es que, miren, resulta ser que uno de los resultados importantes de la geometría, que no hemos visto a fondo, que por los textos que yo he visto de matemáticas preuniversitarias no se cura ver con mucha profundidad, pues entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a explicar uno de los resultados más importantes de la geometría. Y uno de los resultados más importantes de la geometría, que no significa que sea el resultado más importante ni de lejos, uno de los resultados importantes de la geometría nos dice que supongamos que nosotros tenemos un ángulo cualquiera. Ahí está. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar circunferencias concéntricas con el vértice. ¿Qué significa eso? Pues que el centro de las circunferencias va a ser este vértice. Y vamos a considerar, por ejemplo, esta circunferencia. Ahí está. Vamos a considerar, por ejemplo, esta circunferencia. A ver, esto no es lo que quiero agarrar. Vamos a considerar esta circunferencia, la vamos a centrar en el vértice del ángulo y vamos a tomar otra circunferencia centrada en el vértice del ángulo. Pues ahí más o menos quedó. Y lo que nos dice uno de los resultados más importantes de la geometría es que resulta que si consideramos en estas dos circunferencias lo que mida este arco de circunferencia, que aquí lo estoy poniendo un poco en morado, si consideramos este arco de circunferencia y lo dividimos entre el radio de la circunferencia, que sería este segmento que está aquí, entonces resulta, o bueno, vamos a ponerlo como aparece en los libros de texto. Nosotros vamos a tomar ese arco de circunferencia. Y ese arco de circunferencia lo vamos a comparar con este otro arco de circunferencia. Entonces resulta ser que al comparar estos dos arcos de circunferencia pasa algo interesante. Estos dos arcos de circunferencia tienen una proporción. Resulta ser que si a este arco le llamamos S1 y a este arco le llamamos S2, entonces ocurre que compararlo, ¿qué significa? Pues cuántas veces cabe este en este. Y eso, pues por definición, sabemos que es S1 entre S2.
Si se hace un poco de geometría, si se hace un poco de geometría, ocurre que esta cantidad está estrechísimamente relacionada con los radios de estas dos circunferencias, de esta circunferencia y de esta otra circunferencia, de la circunferencia grande y la circunferencia pequeña. Entonces, si estoy poniendo al arco más grande un subíndice uno, pues al radio más grande le voy a poner subíndice uno y al radio más chico le puse, perdón, si al arco de circunferencia más chico le puse un subíndice 2, pues al radio más chico le voy a poner un subíndice 2. Entonces, esto que está aquí nos dice, mira, ¿sabes qué? Esta proporción es la misma que la proporción de los radios. Es la mismita. Y esto es similar a lo que vimos, bueno, lo que no hemos visto, lo que veremos en futuros videos, que es la semejanza de triángulos. Cuando se ve un poco de semejanza de triángulos, se dice, mira, ¿sabes qué? El lado más grande entre el lado más grande es igual al lado más chico entre el lado más chico. En este caso es algo similar. El arco dividido entre su radio es una proporción, o el arco más grande dividido entre el arco más chico es igual al radio más grande dividido entre el radio más chico. Pero esta noción de decir, mira, sabes que esta proporción se guarda, esta proporción se mantiene incluso con las circunferencias, no nada más con los triángulos semejantes. Esto permite definir muchas cosas dentro de la geometría de Euclides. Uno de los conceptos que se permite deducir a partir de aquí es lo que se conoce como la homotesia, que no lo vamos a ver en este curso, que no lo vamos a ver en esta serie de sesiones, a lo mejor en sesiones posteriores, en otras listas de videos vamos a verlo, pero en este caso no vamos a ver el concepto de homotesia, pero lo que sí vamos a ver es que este concepto, esta noción de la proporcionalidad de los arcos con los radios nos permite entonces decir, ah, mira, entonces resulta ser que hay una cantidad aquí conservada. ¿A qué me refiero con una cantidad conservada? Que si yo me quedo exclusivamente con propiedades de un solo círculo, porque si se dan cuenta aquí estamos mezclando propiedades de dos círculos diferentes, el arco de un círculo dividido entre el arco del otro círculo, el radio de un círculo dividido entre el radio del otro círculo. Entonces, si nos quedamos con cantidades que solamente dependan de un mismo círculo, llegamos a una constante, llegamos a un único valor. ¿Cuál es ese valor? Pues precisamente si nosotros pasamos todo lo que tenga índice uno del otro lado del igual y todo lo que tenga índice 2 del otro lado del igual, vamos a quedarnos con esa cantidad. O bueno, si quieren ser un poco más estrictos, dividiendo esta igualdad entre R1 y multiplicando esta igualdad por S2, se obtiene que S1 dividido entre R1 es igual a S2 dividido entre R2. Y aquí sí, nos damos cuenta que este cociente, el arco S1 dividido entre el radio de esa circunferencia, depende exclusivamente de esa circunferencia, de ese cuerpo geométrico. Mientras que esta otra cantidad, S2 entre R2, es el arco de esta circunferencia dividido entre su radio. Entonces, de nueva cuenta, eso solamente depende del círculo pequeño. Entonces, del lado izquierdo tengo cantidades que solamente dependen del círculo grande, del lado derecho tengo cantidades que solamente dependen del círculo pequeño, y esos cocientes son iguales. Entonces, geométricamente lo que estamos llegando nosotros aquí es a decir, bueno, pero esas cosas que son iguales, pues si nosotros vemos el dibujito y nosotros nos preguntamos a qué se refiere con esa igualdad. ¿Por qué? Porque esta cosa que está aquí, S1 entre R1, este arco dividido entre este radio, es igual a S2 entre R2, que sería este arco entre este radio. Bueno, ¿qué hay igual en estas dos circunferencias? Pues el ángulo. Y a esto es precisamente a lo que nosotros vamos a definir como el ángulo para este sistema de unidades. Entonces aquí tenemos nosotros el sistema que algunos le conocen como el sistema circular de unidad. Sistema circular. ¿Por qué? Pues precisamente porque se basa en círculos. Entonces, naturalmente, si estamos hablando de ángulos, pues la figura geométrica que define, pues son los círculos, ¿no? Entonces, dicho de esta manera, a esto se le conoce a veces como el sistema circular de medición angular, pero resulta que se vuelve muy natural porque matemáticamente se tiene esta noción de que el arco dividido entre el radio, pues es una magnitud y esa magnitud resulta ser lo que nosotros definimos como el ángulo. Entonces, dicho eso, vamos a decir, mira, sabes que la unidad de medida es el radián. Entonces vamos a decir nosotros, el ángulo que subtiende un
arco, bueno, aquí es un poco más elaborado que esto. Vamos a decirlo así. Ahí, esto lo quería borrar. Ahí está. Ahora sí. Un ángulo con vértice en el centro de una circunferencia que subtiende, ahora sí, un arco de circunferencia de longitud igual al radio, mide un radián. Y naturalmente, pues aquí nosotros vamos a ver en las calculadoras cómo aparece este simbolito que nos dice que estamos hablando de en sistema circular de unidades o que estamos hablando en radianes. Y en el caso del sistema centesimal, eso lo omití, se los digo en este momento, aparece como grad. ¿Por qué aparece como grad? Porque, eh, porque otro nombre que tiene el sistema, perdón, la unidad del grado centesimal es el de gradiano. Gradianes, gradianes, por ahí, por allá. Entonces, como aparece como gradianes, también, así como el grado centesimal, que es el mismo, es la misma unidad, tienen nombres diferentes, grado centesimal y gradián, entonces aparecen las calculadoras como grado, con las primeras letras de gradiano. Y en el sistema del sistema circular, el sistema que estamos viendo ahorita, que es el de los radianes, pues aparece como rad, para decir que son radianes en la calculadora. Entonces, dicho esto, pues ya sabemos más o menos cómo identificar un ángulo a partir de la definición. Entonces, nosotros, mira, ¿sabes qué? Tomamos, consideramos nosotros un ángulo que, vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una circunferencia. Bueno, ahí está. Ándale, por primera vez después de quién sabe cuánto tiempo me sale la circunferencia. Entonces, vamos a considerar nosotros esta circunferencia, más o menos ahí está centrada en el vértice que me interesa. Bueno, se me va a estar moviendo esta cosa, así que vamos a tratar de ahí está, más o menos ahí está. Entonces ahí está la circunferencia, tengo el centro de la circunferencia, tengo el radio de la circunferencia y yo lo que quiero es un arco que mide exactamente lo mismo que, que el radio de la circunferencia. Entonces va más o menos así. Esto no es exactamente un radián, pero pues más o menos eso es lo que es un radián. Y entonces aquí sí, mira, ¿sabes qué? Este ángulo de aquí mide un radián siempre y cuando a este punto vamos a llamarle O, al centro de la circunferencia, a este punto le vamos a llamar A este punto le vamos a llamar B. Y entonces lo que nos dice que mide un radián es que el arco AB, arco que se pone así con un arco de circunferencia, la longitud del arco mide lo mismo que la longitud del segmento, del radio, OA. Entonces, en este caso, si se cumple esta condición, entonces sí, esto que está aquí es un radián y más o menos eso es, así como está dibujado, es un radián. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente nosotros vamos a decir, mira, ¿sabes qué pasa? Pasa que, así como nosotros vimos que para el sistema de grados sexagesimales, tenemos nosotros 360 grados la circunferencia completa, en el caso del sistema de grados centesimales, tenemos 400 grados para la circunferencia completa, pues en el caso de los radianes, ¿cuántos radianes tengo en una circunferencia completa, en el ángulo completo? Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a considerar, bueno, pues sabemos nosotros, sabemos que el ángulo completo que queremos calcular, que el ángulo que queremos calcular, el ángulo completo, pues es lo que mide el arco dividido entre su radio.
pero en lo que mide el arco de circunferencia, si estoy tomando el ángulo completo, pues es toda la circunferencia, es decir, es el perímetro entre el radio. Bueno, aquí está mal escrito. Sería el perímetro de una circunferencia centrada en el vértice del ángulo, y esto pues dividido entre su radio, ¿no? Y entonces, pues lo que nosotros tendríamos sería algo más o menos así. Nosotros aquí vamos a tener una circunferencia. Aquí tenemos el centro de la circunferencia, tenemos el radio de la circunferencia, que no me quedó. Ahí está. Tenemos el radio de la circunferencia, pero sabemos nosotros que lo que estamos buscando nosotros es el ángulo completo, que sería toda esta medida, toda esta medida. Y esto sabemos nosotros que es el perímetro dividido entre el radio. Si esto mide R y esto mide P. Bueno, pues nosotros sabemos que por la definición del número pi, el número pi es el cociente del perímetro entre el diámetro, o lo que es lo mismo que el perímetro de una circunferencia es pi veces el diámetro. Entonces el numerador lo puedo cambiar como pi veces el diámetro y esto dividido entre el radio. Y ahora, como el diámetro es dos veces el radio, pues esto nos va a quedar como dos veces pi por el radio, dividido entre el radio. Y aquí, pues naturalmente se cancela el radio con el radio, ¿no? Quedándonos que el ángulo completo, pues mide 2pi. Entonces, aquí, dentro del sistema de los radianes, pues el ángulo completo mide 2pi radianes. Muy bien. Entonces, hasta aquí la parte de los sistemas de medición de los ángulos, pero ahora viene pues lo elemental. ¿Qué es eso elemental? Pues viene, bueno, pues si ya tenemos un sistema de ángulos, este, pues cómo pasar a otros sistemas de ángulos, ¿no? Pues, y eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros tenemos ya una medida completa de los ángulos completos. Entonces aquí vamos a tener una comparación de los sistemas de medición angular. Y de todos ya sabemos cuánto mide un ángulo completo. Entonces, la reglita de oro para nosotros pues sería algo similar a esto, que sabemos nosotros que 360 grados sexagesimales pues van a ser 400 grados o gradianes y que van a ser 2pi radianes. Pero, ¿por qué les digo que sería algo parecido a esto? Bueno, pues porque en todos lados vemos que todos son múltiplos de 2. Entonces aquí hay un 2, esto es múltiplo de 2, esto es múltiplo de 2, pues simple y sencillamente dividimos todo entre 2. Y al dividir todo entre 2 tenemos nosotros que 180 grados, pues mide lo mismo que 200 radianes, que es lo mismo que pi radianes. Y aquí sí, pues está relativamente fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ángulo llano. Estamos hablando de dos ángulos rectos, ¿no? Dos ángulos rectos que nos dan 180 grados hexagesimales, que nos dan 200 grados centesimales o nos dan pi radianes. Cualquiera de las tres medidas, pues sean equivalentes. Y esto precisamente es lo que se suele decir que tenemos nosotros una regla de conversión cuando se habla de matemáticas preuniversitarias.
De manera que, por ejemplo, si nosotros aquí tendríamos el sistema sexagesimal, a ver, vamos a ponerlo así. Vamos a pensar nosotros que tenemos un ángulo en el sistema sexagesimal y tenemos nosotros, a ver, lo voy a poner así como tablita, para que sea más, creo yo, un poquito más sencillo de entender. Entonces vamos a considerar que estamos en el sistema sexagesimal y lo queremos pasar al sistema sexagesimal o al sistema centesimal o al sistema circular. O bien, ese mismo ángulo, en lugar de tenerlo en el sistema sexagesimal, lo tenemos en el sistema centesimal o lo tenemos en el circular. Y entonces esta tablita de aquí nos va a decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué vas a tener que considerar para pasar de un sistema a otro? Bueno, pues lo primero es que si estamos en el sistema sexagesimal y nos queremos quedar en el sistema sexagesimal, pues la cantidad pues la tendríamos que multiplicar por uno, es decir, no hacerle nada. Análogamente, si estamos en el sistema centesimal y lo queremos dejar en el sistema centesimal, pues lo multiplicamos por uno. Y si estamos en el sistema circular y nos queremos quedar en el sistema circular, pues también lo multiplicamos por uno, es decir, no hacemos absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos el sistema sexagesimal? Si nosotros queremos pasarnos de aquí hacia allá. Es decir, queremos agarrar un ángulo en el sistema. Aquí lo vamos a poner así, luego se pone. Vamos a decir, de aquí partimos y acá llegamos. Es decir, vamos de aquí para allá. Entonces, si nosotros estamos en el sistema sexagesimal y ahora queremos llegar al sistema, si estamos partiendo de un ángulo en el sistema sexagesimal y queremos llegar al sistema centesimal, pues nosotros lo que necesitamos es algo que nos compare los grados, los 360 grados, con los gradianes, los 400 gradianes. Pero entonces nos damos cuenta que eso es precisamente la primera parte de esta cadena de igualdades. Que 180 grados es lo mismo que 200 grados. Entonces aquí tendríamos que 180 grados es lo mismo que 200 gradianes. Ahí, ya se me movió esto, ya se me movió esto. Ahí está. Muy bien, vamos a mover esto que está acá, porque no ocupo. Ahí está. Y bueno, pues entonces estos son 180 grados, que lo queremos pasar a gradianes. Bueno, pues si tenemos en grados, si nosotros sabemos que 180 grados mide 200 gradianes, pues dividimos entre 180 ambos lados del igual para quedarnos con que un grado pues es lo mismo que 200 sobre 180 uy, gradianes. O bien que esto serían 10 novenos de gradiano. Y entonces lo único que hay que hacer, esto es un grado, pues cualquier cantidad que yo tenga en el sistema sexagesimal, es decir, en grados, pues va a ser ese numerito multiplicado por un grado. Por ejemplo, si yo tengo 67 grados, pues esos son 67 veces un grado. Entonces, a este grado lo paso a gradianes multiplicándolo por 9, por 10 novenos. Entonces, aquí tendría yo que multiplicar por 10 novenos. Oye, y en el sistema circular, si en lugar de quererlo pasar, mira, tengo un ángulo sexagesimal y lo quiero pasar a un ángulo circular,
Bueno, pues ahí la diferencia está en que en lugar de considerar la igualdad de que 180 grados son 200 radianes, pues lo que voy a considerar es que los 180 grados son pi radianes. Entonces estos serían pi radianes. Y entonces dividiendo ambos lados del igual entre 180 grados, perdón, entre 180, pues sería simplemente pi entre 180. Y estos son radianes. Y entonces, para pasar del sistema de medición de ángulos sexagesimal de los 360 grados a los radianes, a los 2 pi radianes, pues la medida que yo tenga, pues la voy a tener que multiplicar por pi entre 180. Bueno, ahora eso ya es para el sistema de grados sexagesimales. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo de partida de donde estoy partiendo en el sistema centesimal? Bueno, pues si yo estoy partiendo del ángulo en el sistema centesimal, en gradianes, y yo lo quiero pasar a grados, pues ocurre algo similar. Tengo yo esta igualdad. Mira, ¿sabes qué? Esta igualdad me relaciona los grados con los gradianes. Entonces voy a tener que los 180 grados, pues van a ser 200 radianes, perdón, 200 gradianes. Pero ahora lo que voy a tener que hacer, pues es quedarme con un gradiente. Entonces divido ambos lados de esta igualdad entre 200 para quedarme con que un gradián pues va a ser igual a 180 entre 200 grados. Pero esto que está aquí son 9 décimos de grado. Y entonces para pasar del sistema centesimal al sistema sexagesimal, a lo que es lo mismo, de los gradianes o grados centesimales a los grados sexagesimales, pues lo único que hay que hacer es multiplicar la cantidad por 9 décimos. Y ahora, si yo quisiera pasarme del sistema centesimal, que son los gradianes, al sistema circular, que son los radianes, pues lo que hay que hacer, pues es considerar ahora esta igualdad que me relaciona los grados con los radianes. Entonces, al considerar esa igualdad, pues nosotros lo que vamos a tener es que los 200 gradianes, pues van a ser pi radianes. Y entonces, dividiendo ambos lados de la igualdad, pues nos vamos a quedar con que un gradián, pues va a ser pi entre 200 radianes. Y entonces lo único que hay que hacer es agarrar la cantidad en gradianes y multiplicarla por entre 200 para llegar a su valor en radianes. ¿Por qué? De nueva cuenta, cualquier cantidad que nosotros tengamos en gradianes, por ejemplo, si tuviéramos 87 gradianes, ¿cuántos son 87 gradianes en radianes? Bueno, pues esos 87 gradianes son 87 veces un gradián. Pero este gradián entonces es pi entre 200 radianes. Entonces así obtenemos nosotros que esos 87 gradianes serían 87 veces pi entre 200 radianes. Entonces hay que multiplicar por pi entre 200 para dejar la cantidad en radianes. Ahora, vamos a suponer que tenemos el sistema circular, que tenemos las unidades en radianes y queremos pasarnos al sistema sexagesimal, lo queremos en grados. Bueno, pues lo que nosotros tenemos es que 180 grados son pi radianes. Entonces aquí voy a escribir, mira, ¿sabes qué? Esos pi radianes son 180 grados. Y ahora bien, si yo lo tengo en radianes, pues lo dejo en términos de radianes y entonces divido ambos lados del igual entre pi para quedarme con un radián. Un radián, entonces sería 180 grados entre pi. Y de nueva cuenta, supongamos que tienes, oye, ¿sabes qué? Aquí tienes 2,33 radianes. Pues yo, ¿cuánto es eso en grados, ¿no? La pregunta es, pues dámelo en grados. Ah, bueno, pues si son 2,86, 87 radianes, no me acuerdo qué número di, vamos a decir que son 2,87 radianes. Yo quiero saber cuánto es 2,87 radianes en grados. Pues 2,87 radianes son 2,87 por un radián. Entonces son 2,87 veces un radián. Y ese radián, pues es precisamente 180 sobre pi en grados. Entonces 2,87 por esto me va a dar los grados. Entonces hace falta multiplicar aquí por 180 y dividirlo entre pi. Y ya de último, para terminar esta tablita, pues ¿cómo le hacemos nosotros para pasar del sistema circular al sistema centesimal? Pues nos quedamos con
la igualdad que nos relaciona los gradianes con los radios. Aquí está. ¿Por qué? Perdón, con los radianes. Porque queremos pasar de radianes a gradianes. Entonces lo que tenemos nosotros es que pi radianes son 200 gradianes. Y ahora sí, si pi radianes son 200 gradianes, esto me quedó bien feo, más de lo normal. Lo voy a borrar, lo voy a volver a escribir. Entonces aquí nos va a quedar pi radianes, pues son 200 gradianes o grados centesimales, ya les he dicho que es lo mismo. Pues entonces dividimos a ambos lados del igual entre pi para quedarnos con un radian, porque queremos pasar de radianes a gradianes. Y entonces esto de aquí nos queda 200 entre pi. ¿Ves? Y aquí ya tenemos, bueno, pues de nueva cuenta, vamos a considerar nosotros que tenemos el sistema de radianes, el sistema de ángulo, el sistema de medición angular circular, y de nueva cuenta, 2,87 radianes. ¿Cuántos radianes son? ¿Cuántos grados centesimales son? Bueno, pues 2,87 radianes, pues son 2,87 veces un radian. Y ese radian son 200 entre pi radianes. Entonces serían 2,87 por 200 entre pi gradianes. Y entonces lo que habría que hacer es multiplicar por 200 entre pi. Y esa es la forma básicamente en la que se pasa de un sistema a otro. Ahora, esto que estamos viendo aquí para pasar de un sistema de medición angular a otro es totalmente análogo a cualquier cambio de unidades en cualquier sistema de medición. ¿Por qué se hace énfasis aquí en este nivel? De este cambio de unidades, bueno, pues porque este cambio de unidades, pues no es otra cosa más que, aparte de las matemáticas que estamos viendo, pero como buen sistema de cambio de unidades, esto corresponde a otro tipo de ciencias. Esto corresponde a la física, por ejemplo, cuando queremos pasar del sistema internacional de unidades del que les estuve hablando al sistema imperial de unidades, por ejemplo, sabemos nosotros que una pulgada son 2,54 centímetros y a partir de ahí hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Lo tenemos en pulgadas, lo pasamos a centímetros, o lo tenemos en centímetros y lo pasamos a pulgadas. Hay muchas formas de explicarse este cambio de unidades. Pero la idea al final, como les decía, es que si nosotros tenemos, por poner un ejemplo, 67 grados, o bueno, 67 grados, pues esto de aquí son 67 veces un grado, pero estos son 67 veces un grado y por decir algo lo queremos pasar a el sistema de gradianes, ¿no? Entonces sabemos nosotros que un grado son 10 novenos este, de gradianes. Entonces aquí tendríamos nosotros 10 novenos de gradianes. O bien estos mismos 67 grados, pues son 67 veces un grado, pero este grado es pi sobre 180. Estos son 67 veces pi sobre 180 radianes. Y así me voy con cada una de las unidades. Es decir, esta unidad, este grado, pues lo expreso en términos de las otras unidades. Este grado lo expreso en términos de las otras unidades. Y así se va desarrollando esto, ¿no? En fin, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, dejen su like. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Si ustedes consideran que esta información le puede ayudar a alguien de sus conocidos, por favor, compártanla, sugiéranle este canal a quien ustedes consideren que le puede ayudar. Así nos ayudan a crecer. Y por último, bueno, pues si tienen algún comentario o alguna aclaración o alguna duda, pues déjenmela aquí en la caja de comentarios y lo estaré checando en estos días para poder subir en los próximos videos la respuesta correspondiente. Nos vemos y muchas gracias por este tiempo. Chao, chao.